informativo. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a la presente emisión del informativo en NTN 24. Soy Carlos Eduardo Sánchez y es un gusto acompañarlos durante la próxima hora con esta actualización de las noticias. Comienza el informativo. Vuelve y juega. Donald Trump utilizó a los migrantes como caballo de batalla para arremeter contra las leyes de asilo en Estados Unidos. Calificó el sistema como una estafa, desconoció además a las familias centroamericanas que esperan ser acogidas en la Unión Americana y sugirió que los solicitantes de asilo son solo miembros de peligrosas bandas criminales. El mandatario estadounidense llegó a imitar a los migrantes a los que comparó con luchadores profesionales. Una vez más, el presidente Donald Trump volvió a denigrar a los migrantes centroamericanos. Algunos de los hombres más duros, gente que pareciera que deberían estar luchando para la UFC. Durante un encuentro con la comunidad judía, el mandatario imitó con sarcasmo a los solicitantes de asilo. Acusó a los abogados que son asignados a los migrantes de instruirlos sobre qué decir en la frontera entre México y Estados Unidos para solicitar asilo. Llegan con una hojita de un abogado, les dicen qué deben decir. Y ves a este sujeto y dices, oh, este sujeto es un hueso duro de roer. Temo por mi vida. Estoy muy preocupado de ser enviado nuevamente a casa. No. El magnate insistió en que los países centroamericanos no están haciendo nada por detener la oleada de indocumentados. El asilo, denle el asilo, tiene miedo. Está temeroso. No nos gusta el hecho de que tenga tatuajes en su rostro, no es un buen signo. El republicano aseguró que el programa de ubicación de migrantes es una estafa y criticó políticas demócratas como la lotería de visas. No nos gusta el hecho de que esté llevando la bandera de Honduras o de Guatemala o de El Salvador solo para decir que está aterrorizado de estar en su país. A pesar de la caracterización de Trump de los migrantes, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revelan que la mayoría de quienes cruzan la frontera son familias, incluyendo mujeres y niños. En meses anteriores, Trump había dicho que los migrantes no son humanos, sino animales. Las polémicas declaraciones del mandatario tienen lugar en medio de nuevas caravanas migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense en busca de un mejor futuro. Entre tanto, un grupo de migrantes en el estado de Chiapas protestó contra las políticas migratorias de Estados Unidos y de México también, con la quema de piñatas con las figuras de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador frente a la oficina del Instituto de Migración. Pidieron que las autoridades solucionen su situación. Organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que el mandatario mexicano se está dejando imponer de la Casa Blanca una política de discriminación. Con una política que solamente está favoreciendo la discriminación que Donald Trump está imperando en México. López Obrador se volvió un peón más de Donald Trump, ¿no? Es por eso quemamos las esfinges estas, la piñata esta, los quemamos como protesta, para llamar la atención de la opinión pública y que sea la opinión pública quien presione a esta gente para que cambien la política migratoria. A pesar de que la frontera entre México y Estados Unidos no fue cerrada por el presidente Donald Trump como había amenazado el republicano, decenas de transportistas aseguran que sí hay cierres temporales en el paso fronterizo. Las demoras en los cruces vehiculares corresponden a la decisión del gobierno estadounidense de reubicar a 750 agentes a lo largo y ancho de la zona de frontera. La medida ocasionó retrasos en el tránsito de vehículos. La noticia se conoce luego de la visita de Trump a la ciudad fronteriza de Calexico el pasado viernes, en donde garantizó una mayor presencia de uniformados. O sea que si nos aventamos buen tiempo estando aquí en las filas y pues sí está afectando, porque hay unos que ya tienen hasta 3 días aquí y no han cruzado. O sea que una carga te puede durar los 3 días aquí. Y pues sí afecta, sí se detiene mucho. Ya tenemos 15 días batallando con la fila de 7 a 8 horas. Ahorita llegué aquí a las 5 de la mañana. Dije que ya son las 10 y apenas acaban de abrir aquí los puentes. Pues es injusto lo que está haciendo el señor Donald Trump.
Y el gobierno mexicano respondió a la denuncia del expresidente Vicente Fox, quien en redes sociales aseguró que hombres armados intentaron entrar a su residencia. La administración de Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Defensa crear un equipo de seguridad para el exmandatario. AMLO aseguró que el equipo será conformado por un grupo reducido de uniformados y no por los amplios esquemas con los que antes se contaban los expresidentes. Agregó además que la misma medida se tomó para Felipe Calderón, quien hace 3 meses solicitó protección del Estado. Fox agradeció las gestiones de López Obrador. He instruido al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, para crear una guardia de seguridad que proteja al expresidente Fox y su familia con eficacia, pero sin los excesos que mantenían antes del cambio de régimen. Solo fueron suficientes 3 minutos para que al menos 6 hombres armados realizaran un asalto millonario dentro del aeropuerto de Guanajuato, en México. Se disfrazaron de empleados y se dirigieron y se dieron también a la fuga. El informe es de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Pasaban de las 8 de la noche y las operaciones en el Aeropuerto Internacional del Bajío se desarrollaban con normalidad. Un avión de Aeroméxico se encontraba en plataforma. Su personal esperaba la llegada de una camioneta del Servicio Panamericano de Protección, de la que descargarían bolsas con dinero y diversos valores para subirlos al avión y hacer el traslado a la Ciudad de México. Sin embargo, la operación se interrumpió cuando un grupo de al menos 6 hombres armados y encapuchados, a bordo de una camioneta clonada como de Servicios Internos de Aeroméxico, se estacionó en la zona de pistas. Los hombres amagaron al personal de carga de la aerolínea, robándole las bolsas con una cantidad millonaria de dinero en efectivo y valores que trasladaban al avión, además de sus carteras y celulares. 3 minutos les tomó realizar el asalto, subir las bolsas del dinero a la parte trasera de la camioneta clonada y darse la fuga por un boquete que habían hecho en la cerca perimetral del aeropuerto. Huyeron a través de este boquete que realizaron minutos antes de dar su gran golpe. Estaban disfrazados de trabajadores de obras y ningún elemento de seguridad notó su presencia. Estuvieron aquí que iban a arreglar las calles, que eran ingenieros, traían chaleco y casco, y después como a las 7:30 se arrimó aquí el vecino que qué pasaba, ¿no? Pues que iban a arreglar la malla, la rompieron la malla y fueron segundos de volada, llegó una camioneta, la descargaron y vámonos. Los vecinos de la colonia Nuevo México fueron testigos del gran asalto. Sobre sus calles los delincuentes pasaron el dinero a 2 camionetas y huyeron. Sin embargo, kilómetros adelante, a la altura de la carretera Silao-León, abandonaron las camionetas con alrededor de 2 millones de pesos en su interior. Dentro de las investigaciones que realiza la Fiscalía Estatal, se interroga a todo el personal del aeropuerto, con especial énfasis a los elementos de seguridad. No habrá más petróleo para Cuba, así lo advirtió el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, después de que el gobierno de la isla rechazara las sanciones que impuso Estados Unidos a cerca de 30 embarcaciones y empresas que llevan el hidrocarburo venezolano hasta Cuba. Guaidó, que lideró este sábado una megamarcha nacional contra Maduro, aseguró que la única invasión extranjera es la de efectivos de la inteligencia cubana en Venezuela. El mandatario encargado anunció nuevas movilizaciones para el próximo miércoles ante las constantes fallas en los servicios públicos. Díaz-Canel, la única injerencia que no vamos a permitir, que no permitimos y la que usted no profesa, es la que quiere hacer ciudadanos cubanos en Venezuela. Y por eso no más petróleo. No van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares. Entre tanto, Nicolás Maduro insiste en que los continuos apagones en Venezuela son producto de un ataque extranjero. En las manifestaciones oficialistas de este sábado, el líder del régimen reiteró que el sistema eléctrico del país ha sido objetivo de ciberataques. Según él, fueron ejecutados desde Colombia y Chile con el apoyo de Estados Unidos. La semana pasada, Venezuela sufrió 3 apagones. Maduro anunció un racionamiento que dejará a los venezolanos sin luz al menos por 18 horas semanales. Desde Chile, desde Colombia, se han efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de Estados Unidos para dañarle el sistema
eléctrico al pueblo de Venezuela. La persecución del régimen de Nicolás Maduro va más allá de lo político. Según denuncias de dirigentes y organizaciones sociales, no solo han arremetido contra líderes partidistas, sino también contra trabajadores públicos, empresarios y sociedad civil en general. Es que hemos visto desaparición de dirigentes sindicales. Hemos visto personas detenidas que aparecen misteriosamente muertas posteriormente. Esta es la realidad que vive la disidencia venezolana. Son perseguidos desde los líderes políticos hasta los trabajadores públicos que expresan su desacuerdo ante las políticas del régimen de Nicolás Maduro. El único responsable de esto es Nicolás Maduro y a él lo acusamos de cualquier hecho de violencia. Son ellos los que están llamando a la violencia, son ellos los que están llamando a los colectivos. Terror y la mentira como políticas de Estado. Terror para reprimir, para amedrentar a todo aquel que alce su voz de protesta y de rechazo. No solo responsabilizan a Maduro de la violencia, sino también aseguran que es la única arma que le queda para sostenerse en el poder. Porque es la única arma que les queda, el miedo y la mentira, para tratar de mantenerse en el poder. Está profundamente asustado por las protestas que ocurrieron en la ciudad de Caracas. Desde los partidos políticos la perspectiva no es muy diferente. La arremetida de la persecución y el encarcelamiento aumentó desde el mes de enero. La justicia pasó de ser la última herramienta del régimen al brazo ejecutor de la represión. El uso precisamente de la justicia como el brazo ejecutor de la represión, de la arbitrariedad y de la violación de los derechos humanos, incluso a partir del 23 de enero, fecha en que ante el pueblo de Venezuela nuestro presidente Juan Guaidó se juramentó. Al menos en Voluntad Popular van 18 detenidos en 2 meses. Uno de ellos falleció en una celda. Los abogados defensores de derechos humanos aseguran que el uso de tribunales con fines políticos son la ratificación de la inexistencia de la democracia. Cuando vemos escenarios como el que está planteado hoy en día en Venezuela sobre la persecución de la disidencia política, el cuestionamiento de su dirigencia, evidentemente esto nos afirma sin duda alguna que lo que estamos viviendo en Venezuela es algo muy distinto a una democracia. Además indican que la represión se ha descentralizado, es decir, ahora los gobernadores de los distintos estados comandan la persecución a través de las policías regionales. Esto debido a que, según algunos, los cuerpos de inteligencia no están ahora tan dispuestos a ser responsables de crímenes de lesa humanidad. Se viene dado precisamente porque ya estos organismos no están dispuestos a seguir haciendo este tipo de procedimientos. La información que manejamos es que muchos de ellos, particularmente el SEBIN y la GESIN, dicen que no harán ningún tipo de allanamiento o detención si no tienen una orden legal de un fiscal, de un juez, y por ende los gobernadores, que son, digamos, los ejecutores políticos del régimen en los estados, y manejan, tienen a su cargo una policía, pues están utilizando esos medios, ya que no cuentan ni con la Fuerza Armada ni con el SEBIN para realizar este tipo de detenciones arbitrarias. Los distintos sectores, tanto de trabajadores como de políticos, hacen un llamado no solamente a los organismos internacionales como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie, también al pueblo venezolano. Aseguran que la mejor manera de poder salvar a quienes hoy son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro es estando en las calles. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Comienza a restablecerse el abastecimiento en las principales ciudades del sur de Colombia tras la apertura de la vía panamericana luego de 27 días de paro. En Pasto, cerca a la frontera con Ecuador, los camiones llegan con sus productos a las principales plazas de la ciudad. NTN 24 en el lugar de la noticia con Betty Fajardo. Betty, buenas tardes. Les saludamos desde la ciudad de San Juan de Pasto, al suroccidente de Colombia. Esta fue una de las ciudades que más sufrió durante estos 27 días de bloqueos en la Panamericana a raíz de la minga indígena. Aquí los antecedentes de desabastecimiento fueron en diferentes áreas y sectores del comercio. Por ejemplo, las constructoras, algunas tuvieron que cerrar sus puertas porque no habían insumos para esto. Por ejemplo, el hierro y el cemento vienen del centro del país. Los diferentes productos de las canastas familiares, como los huevos, la carne, algunos de estos tuvieron que haberlos comprado en el Ecuador. Pero así como vamos a comentarles a ustedes en estas plazas de mercado cuál fue la situación y cuáles fueron los precios en realidad que tuvieron que ver los nariñenses a la hora de hacer sus compras aquí en el mercado. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Cuál fue la situación en estos 27 días? Cuenten. Uy, tremendo, niña. Buenos días, sí. Bien fuerte el paro, nos afectó bien duro. ¿En los precios, por ejemplo? En los precios bien caro todo.
En cada caja 10.000, 8.000 pesos, carísimo. Bien caro, niña, sí. Y algunos de los productos, por ejemplo, como la papa, que no podía salir del departamento en Nariño, ¿bajó su precio? ¿Hubo sobreabundancia de estos o el precio también estuvo alto? El precio estuvo bien alto. La papa amarilla a 80, a 90.000 pesos. Sí, niña, bien carísimo todo. Esto con referencia a los productos de canasta familiar que aquí en el departamento de Nariño abastece a otras zonas del país. Pero aparte, hablando también, las repercusiones fueron en los sectores de la economía. Sabemos que los sectores de los panaderos también se vieron afectados. Asimismo, el PAE escolar, donde se tuvo que suspender la alimentación escolar para los diferentes niños en las escuelas de todo el departamento de Nariño. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? ¿Me podría comentar cuál es la situación usted como ama de casa? ¿Cómo vio esto de paro, estos 27 días de bloqueos? Sí, la verdad es muy difícil, ¿no? Porque eso no solo afecta a la canasta familiar, sino al comercio en sí, en todo, ¿no? Se mira siempre los desabastecimientos, pues uno está aquí, la verdad es muy costoso todo, entonces la cuestión del gas, la gasolina, entonces sí se mira mucha desorganización, podríamos decirlo así, ¿no? Pues sí, lo que se espera es que la verdad la situación no podemos decir que totalmente de acuerdo con el paro, ni tampoco que estemos en desacuerdo con el gobierno. La verdad lo que buscamos es que haya un equilibrio para que se pueda llegar a un acuerdo. Perfecto, ahora han dicho que se hace ya el levantamiento del paro a raíz de las declaraciones de las diferentes autoridades, y ayer en horas de la tarde al señor presidente de la República de Colombia, al doctor Iván Duque, le habían dicho, dio la orden ya para el levantamiento de la vía panamericana que digamos conecta con el sur del continente. Esta es una de las vías más importantes, tanto así que aquí en el departamento de Nariño, por ejemplo, el combustible y el gas fueron uno de los temas con los que más sufrió la población. Habían personas que tenían que pasar toda la noche o hasta 18 horas en el día para poder abastecerse de líquido y también poder tener el suministro de gas, tanto en los hogares como también el que venía en distribución en cilindros. La situación fue caótica en estos 27 días. Esta es la información que les podemos comentar desde la ciudad de San Juan de Pasto, al sur occidente de Colombia. Para NTN 24, Betty Fajardo. En Brasil, las autoridades reanudaron la búsqueda de las posibles víctimas que dejó el desplome de parte de un puente vehicular en el estado de Pará. La estructura se vino abajo cuando una embarcación chocó contra uno de los pilares. Los servicios de emergencia continúan con la búsqueda debido a que cuando se llegó a la nave no se encontró a nadie de la tripulación ni tampoco documentación del bote. Las autoridades creen que se puede tratar de un barco que trabajaba de manera ilegal. Continúa la lucha por la legalización del aborto en Argentina. Cada año entre 2.500 y 3.500 niñas se convierten en madres. La mayoría de estos embarazos son producto de una violación. El caso de una niña abusada por la pareja de su abuela vuelve a encender el debate. El informe es de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. En este pueblo de la provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, una niña de 11 años fue violada por la pareja de su abuela. 17 semanas después le detectaron un embarazo. Su caso repercutió en todo el país porque una fiscal le impidió abortar. Finalmente la niña fue sometida a una cesárea en la semana 23 del embarazo. El bebé murió. No es un caso aislado en Argentina. Cada año nacen entre 2.500 y 3.500 bebés de madres de 10 a 14 años. 8 de cada 10 casos fueron fruto de una violación. Una abogada de la familia de la niña tucumana, Florencia Villarino, comenta los pasos por seguir en su caso. Que Lucía pueda retomar su cotidianeidad y con que no vuelvan a suceder este tipo de casos en la provincia. Y para ello, deslindar las responsabilidades en que han incurrido aquellos funcionarios públicos que no han cumplido sus funciones, nos parece un ejercicio prioritario para que en Tucumán no vuelva a torturarse otra niña. La pequeña ahora vive en San Miguel de Tucumán, la capital provincial. Aquí la abogada Luciana Colombres, junto con otros 5 colegas y 2 médicos, denunciaron en la justicia por homicidio a los 2 profesionales que practicaron la cesárea. Así lo justifica Colombres.
Tucumán no tiene legislación que pueda aplicarse ni aún en los casos de niñas violadas, digamos, ni de mujeres violadas. Tucumán no tiene adherido, por su autonomía de promoción, nunca adhirió al protocolo de interrupción del embarazo que viene sugerido en el fallo FAL, digamos. El fallo FAL es la sentencia de la Corte Suprema de Argentina que permite, desde 2012, el aborto en cualquier caso de violación. Uno de los médicos denunciados en Tucumán, José Gijena, califica la demanda como disparate, pero alerta de sus consecuencias. Amedrenta a la comunidad médica y, por otro lado, expulsa a las mujeres a la clandestinidad, ya que no creo que haya alguna mujer que se anime ahora, con la mediatización que tuvo este caso, el caso de Lucía, a ir a un servicio público de salud a solicitar una interrupción legal del embarazo en circunstancias similares. El debate en Tucumán reedita la pregunta de cómo evitar los embarazos de niñas en toda Argentina. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de Tucumán, Ana Carrera, explica que detrás del embarazo infantil radica la cultura machista en la que el varón mira a la mujer como su propiedad. La mujer se transforma en un objeto y obviamente que los hijos de ambos son un objeto y el hombre decide sobre eso que está mirado como objeto. No hemos llegado por ahí al cambio de paradigma de mirar tanto a la mujer como a los hijos como sujetos de derechos. Aunque suelen difundirse más los casos en contextos de pobreza, el abuso sexual infantil atraviesa todas las clases sociales. Una reducción drástica del número de páginas de los diarios estatales cubanos agitó esta semana el fantasma de la crisis de los 90 en medio del desabastecimiento de productos de primera necesidad, las malas noticias de Venezuela y el estrechamiento, además, del bloqueo de Estados Unidos. Una reducción drástica del número de páginas de los diarios estatales cubanos agitó esta semana el fantasma de la crisis de los 90, en medio del desabasto de productos de primera necesidad, las malas noticias de Venezuela y el estrechamiento del bloqueo de Estados Unidos. La reducción de Granma y el resto de la prensa es similar a la adoptada en 1990, cuando tras la caída del bloque soviético la isla cayó en aprietos económicos y se inició el llamado periodo especial. Se perdió el 85% del comercio exterior, incluyendo combustibles y alimentos. Aparecieron enfermedades por la malnutrición y 45,000 cubanos protagonizaron la crisis de los balseros al salir de la isla en 1994. Esto de ahora no se puede parecer en el periodo especial en aquel tiempo, que aquel tiempo sí fue catástrofe. La red estatal de supermercados en divisas, Cimex, admite que cubren solo el 40% de la demanda de pollo. Cuba importa el 80% de lo que come por $2.000 millones al año. Hay cola, sobre todo para el pollo, los detergentes, ese tipo de mercancía, ¿no? Alimenticia, para la higiene, la limpieza, todo eso. Un diplomático que conoce las operaciones comerciales dice a la France Press que el gobierno libera de a poco lo que va entrando para evitar la ausencia total. Vine y compré arroz, pero bueno, eso como todo. Alguna vez tú vas buscando una cosa y fuiste a un lugar, no encontraste, saliste, a otro no encontraste, saliste, a otro no encontraste, y como todo. Y cuando viniste a ver, tienes que caminar el fin del mundo para encontrarlo. El problema es en el mercado de venta libre. En cambio, la demanda está cubierta en el regulado, al que tiene derecho cada cubano con la llamada libreta. Pero el alimento no alcanza para 30 días. Esa subvención se calcula en unos $600 millones al año. Al cierre de 2018, Cuba tenía deudas a corto plazo sin pagar por $1.500 millones de créditos comerciales que inciden en las importaciones. El gobierno admitió que no conseguirían pagar a todos sus acreedores este año. Cuba ha sido afectada por la crisis de su aliado Venezuela. Las sanciones estadounidenses contra Caracas afectan el comercio con la isla. Por otro lado, Argelia, otro de sus proveedores, también atraviesa un periodo de inestabilidad. Uno de los amortiguadores para Cuba ha sido el aumento del turismo, el número de proyectos con inversión extranjera y negocios privados. Pero Washington, que mantiene un embargo sobre la isla desde 1962, amenaza con demandar a compañías que se beneficien de los activos nacionalizados después de la revolución. Abrió el primer dispensario de marihuana medicinal fumable en el estado de la Florida. El gobernador Ron DeSantis firmó la novedosa ley.
Abre en Miami el primer dispensario de marihuana medicinal fumable de la Florida, esto después de haber sido aprobada la medida por el gobernador Ron DeSantis. El beneficio de fumar el flor entero es el efecto de los cannabinoides, los terpenes y los flavonoides entre su cuerpo más rápido. Hay muchas preguntas sobre la manera en que será manejada la aprobación de este tipo de permiso para que las personas busquen tratamiento a través de la marihuana fumable en el estado de la Florida. Una de ellas es tan simple como el canon de arrendamiento, cómo se le debe rentar un apartamento o una propiedad a alguien que esté medicado para el uso de marihuana fumable, ya que la marihuana sigue siendo considerada ilegal en los Estados Unidos a nivel federal. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Un gigantesco incendio devoró un edificio residencial en París. En las imágenes se ve la magnitud de la emergencia que alertó a las autoridades. Un equipo de 80 bomberos llegaron a la zona en el norte de la capital francesa para controlar las llamas. Por fortuna, no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas. Por ahora, se desconocen las causas de la conflagración. Y Benjamín Netanyahu vuelve a estar en medio de la controversia. Ahora el primer ministro israelí aseguró que si es reelegido tras los comicios del próximo 9 de abril, su gobierno anexará los territorios de Cisjordania ocupados por Israel desde 1967. Una jugada que expertos aseguran busca captar votantes conservadores a pocos días de las elecciones. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina afirmó que no le sorprende esta noticia, pues cree que es incentivada por el respaldo del gobierno de los Estados Unidos. En Ruanda hoy se cumplen 25 años del genocidio que cobró la vida de 800.000 personas. El jefe de Estado encendió una llama en honor de los miles de fallecidos. Las masacres fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas ruandesas y los milicianos Hutu, movidos por la propaganda contra la comunidad Tutsi. Es la masacre que estremeció al mundo. Fue un intento de exterminio de todo un pueblo, los Tutsi. El detonante de este amargo capítulo en la historia de la humanidad fue el derribo del avión en el que viajaba el entonces presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, el 6 de abril de 1994. Todos murieron a bordo. Los más radicales del grupo étnico Hutu, al que pertenecía el mandatario, llamaron a los demás rebeldes a masacrar a los Tutsi. La primera ministra Agathe Uwilingiyimana fue asesinada al día siguiente tras querer por la radio Ruanda unir al país y pedir calma. Era el odio el que parecía triunfar. La campaña contra los Tutsi la lideraba la radio de las 1000 colinas, también conocida como la radio del odio, que animaba a cometer las masacres. Vincent nació ese oscuro año, justo antes de que enterraran a su padre en una tumba desconocida. Su madre sobrevivió, pero profundas cicatrices quedaron en su alma. La primera vez que le pregunté a mi madre la historia del genocidio, recuerdo que ella comenzó a gritar, lloró, se traumatizó por mis preguntas. Hablé con personas que la conocían. La pesadilla terminó el 18 de julio de 1994 cuando el Frente Patriótico Ruandés tomó el control de la capital de Ruanda junto a los Tutsi. Según cifras de la ONU, alrededor de 1 millón de ruandeses fueron asesinados, la mayoría a machete. Unas 200.000 mujeres fueron violadas. Casi el 40% de la población fue exterminada. Con profundo dolor, los familiares de las víctimas de la tragedia aérea en Etiopía recuerdan a sus seres queridos. Los parientes de quienes perdieron la vida aseguran que el fabricante de aviones Boeing está haciendo poco para aliviar su sufrimiento. Aunque el director de la compañía ofreció disculpas a las familias, ellos afirman que no son suficientes y que no bastarán para sanar las heridas. Esta semana Boeing reconoció que una falla en el sistema ocasionó la caída de la aeronave en la que viajaban 157 pasajeros a bordo. Es bueno que Dennis apareciera, que el director general de Boeing apareciera y lo reconociera, pero todo lo que queremos es que antes de que estos aviones vuelvan a los cielos, se aseguren de que todo esté arreglado. No tenemos que vivir una tragedia como esta, porque es un sufrimiento, es muy doloroso. Un joven colombiano sufre un drama en Australia. El año pasado, Julián Sáenz se fue a estudiar a Melbourne y desde hace 4 meses sufre de una extraña enfermedad que lo ha deteriorado progresivamente. Él debe regresar al país en mayo y su familia teme que en Colombia no le continúen
el tratamiento. El sueño de Julián Andrés Sáenz de trabajar y aprender inglés en Australia le duró solo 2 meses. Una enfermedad extraña lo atacó en noviembre del año pasado. Llegó aquí el 21 de septiembre del 2018. Entró a estudiar de una vez. Como a finales de noviembre me dijo que no podía comer casi, que si comía mucho le daban ganas de vomitar. Desde entonces su estado de salud se sigue deteriorando y aunque los exámenes no arrojan un resultado concreto, la única forma que tiene para alimentarse y sobrevivir es a través de sondas. Se han venido presentando algunas complicaciones en otros órganos como los riñones, el hígado, infecciones, se han tapado los conductos. La visa de Julián ya está venciendo y su viaje a Colombia sería inminente. Por eso su familia espera que la EPS en Colombia, en caso de que sea necesario, le brinde los servicios para el tratamiento que requiere. Lo más importante para nosotros es poder localizar una parte donde lo atiendan bien en Colombia, en Bogotá. La Dirección de Asuntos Migratorios de la Cancillería aseguró en un comunicado que mañana se reunirá con la familia del joven para brindar la atención necesaria y elevar las solicitudes pertinentes ante el gobierno australiano con el fin de garantizar los derechos del joven estudiante. Y esta tarde se cumplirá el sepelio del cantautor colombo-venezolano Pastor López en la ciudad de Cúcuta, y NTN 24 está allí en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial Carlos Arturo Albino. Carlos. Amigos de NTN 24, buenas tardes. Seguimos en el centro de Cúcuta donde se llevan las exequias, el sepelio de Pastor López, el maestro Pastor López, el colombo venezolano que cautivó a millones de corazones con su música, con su talento. Hoy conversamos con varios de sus hijos. Recordemos que fueron 11 hijos y hoy NTN 24 habló con varios de ellos. Bueno, te digo, nosotros como toda pareja normal, como te digo, alegrías, tristezas, problemas, como todo, como un matrimonio normal. ¿Cómo hacían para usted llevar la fama de su esposo? Bueno, te cuento que al principio fue difícil, pero me fui acostumbrando. Pero como nosotros viajábamos mucho a Estados Unidos, pues yo tenía a mi mamá allá, entonces él nos enviaba allá en vacaciones y él después se reunía con nosotros. Hoy le deja un gran vacío sin duda alguna, el legado que le da a usted como esposa para seguir. En verdad, esto para mí ha sido muy fuerte, porque hace 8 años él sobrevivió, estuvo más grave. Nosotros estuvimos varios meses en Bogotá cuando eso, pero ahora yo jamás me esperé que él no hubiera resistido esto. Yo venía un poquito preparada porque mi padre es médico y él me explicó muchas cosas, pero en verdad jamás estaba preparada para este deceso. Mi papá fue muy estricto en ayudarnos a todos sernos profesionales, tener cada uno una carrera, pero también nos alimentó con la música y nos dijo, todos ustedes los que quieran seguir mis pasos, adelante. Tengo uno de mis hermanos menores, Gildardo López, él se encuentra aquí con nosotros y él quiere seguir los pasos de mi papá, seguir el legado. Él era una de las personas que iba a grabar con mi papá. Bueno, hace tiempo grabó unas canciones con él y ahora mismo mi hermana también y uno de mis sobrinos. Miren, en las próximas horas será llevado en caravana desde acá de la funeraria hasta el cementerio donde se le harán un sentido homenaje para luego el acto de cremación. La información que tenemos del norte de Santander, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Carlos, gracias. Una buena tarde para ti, por supuesto. Así ponemos un punto final a este informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Sigan informados por Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y todas las noticias en www.ntn24.com.